mundo laboral sufre grandes cambios por diversas razones, económicas, políticas, sociales, claramente tecnológicas, y se presentan nuevos desafíos para trabajadoras y trabajadores. La robótica, el teletrabajo, el denominado emprendedurismo, las unipersonales, el comercio online y otros fenómenos nos hacen replantearnos las relaciones laborales. En este sentido, ¿qué lugar ocupa el trabajo en nuestras sociedades actuales? ¿Qué pasa con el trabajo a distancia y la valoración de nuestro tiempo y nuestro espacio? ¿Y qué nos depara el futuro? Hoy en La Letra Chica, recursos inhumanos. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si está pienso que los sindicatos no sirven para nada. Lo único que sabemos de los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea de cómo van a ser. En el 2012, también predije que alrededor del 2030 iban a desaparecer unos 2.000 millones de trabajos. Es muy importante que empecemos a entender el desempleo provocado por los avances tecnológicos, porque no es que estemos automatizando todos los trabajos hasta que desaparezcan por completo, sino que automatizamos las habilidades. Los robots seguirán avanzando. No será un espectáculo de ciencia ficción, pero sí tendrá riesgos importantes. Los robots potencian la capacidad de quien los fabrica y los aplica, y el que no los domina, los sufre. Pero vamos a tener que discutir nuevos pactos sociales a nivel global. Probablemente una nueva jornada, una nueva limitación de la jornada. De lo contrario, va a ir en contra de sus propios intereses. Producirán más, pero no va a haber quien lo consuma. ¿Pero qué tiene de bueno el trabajo? Y me dice, y que sos tu propio jefe, sí, como Mark Zuckerberg o el indigente que vive en la esquina de mi cuadra. Y agrega, tenés libertad, autogestión, no tenés horarios ni superiores, no tenés jornada de trabajo definida, ni salario fijo o mínimo. Tampoco tenés seguro contra enfermedades, accidentes o RT, ni vacaciones, obra social, aguinaldo o aportes. No es coincidencia que pegada a la diseminación de la industria 4.0, también ocurren las reformas del trabajo. Y las reformas vienen con dos puntos principales: alteraciones en la jornada de trabajo y contrato de trabajo precario. El principal problema del mercado laboral es que genera empleos de mala calidad, un mal que afecta a millones de personas que, debido a las crisis por las que atraviesan los lugares donde viven, se ven obligados a aceptar condiciones laborales deficientes. Las mujeres y los jóvenes enfrentan desafíos particulares, con una tasa de participación en la fuerza laboral del 48% a nivel mundial. Las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral que los hombres, que tienen una tasa de participación del 75% en 2018. Detrás de la llamada economía colaborativa hay mucha menos colaboración de la que parece. Hay mucha más jerarquía a veces que en la economía convencional y estamos observando una falta de derechos de los trabajadores preocupante. Dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa ni para tomarme un café. Soy un desempleado con buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Muy buenas noches, 5 minutos pasan de las 9 y así comenzamos con esta nueva propuesta en esta semana de La Letra Chica. Jorge Temponi, buenas noches, ¿cómo pasó ayer? Maite Sarasola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. El Día del Trabajador. Igualmente. Una semana, me apuro a decirlo, al final lo remarcamos, en que tendremos dos programas, lunes y miércoles. Sí. Mañana hay NBA. Me apresuro a decir por si alguien no ve el final y se asusta mañana y dice, oye, ¿qué pasó con La Letra Chica? Hay NBA, volvemos el miércoles. Muy bien. Y empezamos a hablar de trabajo y esas preguntas lindas, filosóficas, profundas y generales como ¿qué es el trabajo? Nos parece un gran puntapié inicial. A tales efectos, para contestarla digo, recibimos a Gustavo Pereira, que es nuestro columnista en filosofía, es doctor en la materia y docente de la Universidad de la República. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué es el trabajo para nosotros como personas, en nuestras sociedades? Bien, bueno, esas preguntas fáciles que ustedes tiran siempre, sí, ¿no? Así suavecito. para arrancar. Sí.
Creo que podemos pensarlo, podemos entenderlo como una actividad que objetiva nuestras capacidades y que nos permite transformar nuestro entorno. Esto tiene que ver principalmente con nuestra condición de seres necesitados y vulnerables, ¿sí? Porque en tanto que somos seres necesitados y vulnerables, requerimos esa intervención para hacer nuestro entorno, podríamos decir, más amigable, para tener distintas instancias de bienestar, de protección. Y también el trabajo puede ser entendido como un momento de nuestro proceso de constitución de la identidad. ¿Sí? Es decir, a través del trabajo no solamente tenemos un aprendizaje de destrezas laborales específicas, sino que también hay un aprendizaje normativo que nos lleva a culminar esos procesos de constitución de nuestra identidad. Principalmente lo que hacemos o lo que obtenemos en ese aprendizaje normativo son algunas reglas, valores, creencias, aprendemos a relacionarnos, compartimos relaciones sociales y eso tiene que ver, como decía, con ese proceso de, como etapa de finalización, podríamos decir, de nuestra constitución de la identidad. Al punto que en algún momento de nuestra vida, cuando nos preguntan ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy tal cosa, ¿no? Ese yo soy a lo que refiere es a esa identificación que hemos terminado de constituir en nuestros procesos laborales. Gustavo, ahí en ese sentido, cuando hablamos de ese yo soy, o sea, eso pasa para las personas quizás que pueden elegir o seguir una vocación o pueden elegir un trabajo con el cual se identifiquen, pero muchas veces eso no pasa. No, definitivamente no. Lo que tenemos son cada vez más como periodos fragmentados de trabajo que nos dejan ante una multiplicidad de opciones. Pero en general creo que por lo menos podemos llegar a decir todavía, yo soy un trabajador. Claro. ¿Sí? Y eso es también parte de esa constitución de la identidad, ¿no? El identificarnos con alguien que contribuye a la vida de la sociedad, alguien que obtiene reconocimiento por esa contribución, y ese reconocimiento le da autoestima, y esa autoestima es, podríamos decir, articuladora de la estructura motivacional de estas personas. En lo que refiere al trabajo, muchas veces escuchamos hablar de explotación, también de enajenación. ¿De qué manera se da esto? ¿Cómo lo consideras vos? Y en este sentido, ¿es algo que es funcional entonces a un sistema, el sistema capitalista? Bueno, creo que a lo largo de la historia tenemos distintas formas de explotación que no es nada más que la apropiación del valor de trabajo que generan otros, ¿sí? Y en algunos momentos históricos ha sido brutal, y en el sistema capitalista tiene algunas particularidades. Una de las particularidades que tiene es que atado al proceso de explotación hay una desidentificación con el trabajo y que eso es la alienación. La alienación significa el no identificarme con algo que es esencialmente mío. Es decir, yo soy parte del proceso de producción, yo objetivo mis capacidades en ese proceso de producción y en el producto, pero lo vivo como una negación de mi subjetividad. Y eso se explica o tiene como indicadores algunos padecimientos, principalmente de corte psicológico, que solemos tener en el trabajo. Como ¿sí? Por ejemplo. Ansiedad, eso que decimos de el yugo, ¿sí? El sentirlo como una carga, con malestares de distinto tipo y con dolencias psicológicas profundas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de burnout, ¿sí? Que llevan en algunos casos al verdadero colapso de la subjetividad de las personas. Vos sabés que me haces acordar ahora hablando de esto de identidad o enajenación como dos caras de una moneda, ¿no? de la persona y su relación con el laburo, a una canción de Biglietti que se llama Yo sé quién soy, que habla de un cañero. Y un cañero dice que caña de azúcar, ¿por qué no endulzas el cañaveral, amargo mar? Y el tipo labura tantas horas por día dando machete, 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 que se repite en su cabeza, yo sé quién soy, como diciendo yo no soy esto. Sí, capaz que en esa canción eso que estás diciendo está bueno porque ese yo sé quién soy puede presentarse como una promesa de trabajo no alienado, ¿sí? Como una resistencia
a esa negación de la propia subjetividad. A través de la conciencia de que él no es eso. De que no es eso. ¿Sí? Que no es ese, es decir, en tanto que es un trabajo precario, que es algo más que eso. ¿Sí? No es simplemente un medio para obtener beneficios para alguien más, es otra cosa. ¿Sí? ¿Y la realización como la otra cara de eso? Y bueno, eso es todo un problema, ¿no? Porque tal vez podríamos llegar a pensar que, y hay caminos que se han dado en distintos lugares y en distintos momentos históricos para tratar de lograr el trabajo no alienado, ¿sí? Un trabajo realizante, y que puede tener como clave la participación en la toma de decisiones, por ejemplo, la participación en el producto también, la participación en la organización del proceso de producción, la identificación con los fines de lo que se hace, y eso yo creo que son como puntos que contribuyen o que podrían llegar a contribuir a un trabajo no alienado. Sin embargo, podemos en estos procesos de identificarnos con una actividad, de sentirnos parte, podemos terminar en algo que se conoce como autoexplotación, donde introyectamos con tal intensidad el compromiso, por ejemplo, con una institución, que trabajamos en forma desmedida. No tenemos fines de semana, contestamos mails a cualquier hora, tenemos reuniones los domingos, los sábados, ¿sí? Y eso es como la contracara de una búsqueda de trabajo no alienado. En algunos casos esto se da en forma no consciente por el compromiso que tenemos con una institución, y yo soy parte de una institución en la que hay un compromiso muy, muy fuerte y que creo que muchos de los docentes de la Universidad de la República padecemos de autoexplotación. Y en otros casos, esta autoexplotación es inducida. ¿Sí? Es decir, que hay como un discurso. Ponerse la camiseta. Poner la camiseta, esto es trabajo creativo o es tan creativo como está hecho a tu medida, vos podés mejorar esto, en fin, ese tipo de discursos tienden a inducir intencionalmente, o al menos parcialmente, en forma parcialmente intencional, estos fenómenos de autoexplotación. Pienso en la esclavitud. ¿Existe hoy? Digo, más allá que sea abolido oficialmente, ¿existe? ¿Dónde está el límite? Vamos otra vez a lo filosófico. ¿Hay esclavitud hoy? Bueno, yo creo que no, en términos generales. Podemos tener algunas islitas, algunas cosas, algunas manifestaciones en el mundo. Yo creo que en general no, porque la esclavitud implica la posesión de otro, ¿sí? Es decir, todo el individuo. Claro, que una persona es simplemente un bien de alguien más. Entonces, eso creo que en términos generales, afortunadamente, no se da, o hay como situaciones muy excepcionales en el mundo, pero lo que sí tenemos es trabajo semiesclavo. Eso sí, ¿sí? En muchas partes del mundo. No sé si eso se llega a manifestar en Uruguay, pero creo que está muy claro que cuando compramos alguna pieza textil o algún objeto a un precio irrisorio, ¿sí? A un precio que decimos, ¿cómo es que esto puede salir tan poco? Si pensamos un poquito, la respuesta está en que quienes lo hicieron seguramente estuvieron en condiciones terribles, ¿sí? y seguramente en trabajos de semiesclavitud. Y a mí me parece que ante ese tipo de cosas, yo estaba pensando ahora cuando estaba viendo cómo plantear algunas cosas en el programa, que los gobiernos, ¿sí? que en muchos casos los gobiernos del mundo, ¿no? que toman sanciones y que son capaces de tomar sanciones, sería súper interesante que empezaran a tomar sanciones contra los productos que están hechos con trabajo semiesclavo. Creo que sería una muy buena forma de estimular para la transformación de esas condiciones laborales. Es decir, en un mundo globalizado, si bien no podemos intervenir a la interna de un país, sí podemos dejar de comprar esos productos. Bueno, ha habido condena social, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensando en ciertas marcas que bueno, se conoce que está eso de por medio y después ha llevado a que algunas marcas, al menos, no sé si es un lavado de cara que se hacen, pero que implementen ciertas medidas. Sí, la industria textil es un caso Sí. tremendo. Pero bueno, ¿no? con la tecnología también pasa, ¿no? Sí, también. Pero yo pensaba más que, es decir, está muy bien porque la condena social contribuye a eso, pero los gobiernos, las instituciones, podrían tomar parte en este tipo de medidas. Gustavo, ahora vamos a pasar al todo el tema de la tecnología, pero me quedé pensando en lo que mencionabas de los introyectos, ¿no? Que
tenemos, o sea, tanto a nivel social como cultural, de esa cosa de que está bien trabajar, ¿no? Ese vínculo también que tiene con lo ético, con lo que nosotros sentimos que te rompes el lomo porque es algo que está bien visto en un punto. Y por otro lado, en esta época de pandemia se volvió a poner arriba de la mesa el tema de la renta básica universal. Primero entender un poco qué significa eso de la renta básica universal y después cómo se vincula con esto otro de esta cosa ética de hay que laburar. Y eso es lo que está bien. Bien, bueno, creo que las distintas formas de trabajo a lo largo de la historia están acompañadas de un conjunto de creencias, ¿sí? Esas creencias, por ejemplo, eran en la antigüedad, en el mundo griego, colocaban al trabajo en un lugar secundario, como algo que distraía de lo que era realmente importante, que era la actividad en la polis o la teoría, ¿sí? la actividad filosófica. En el capitalismo industrial principalmente, o asociado al surgimiento del capitalismo industrial, hay algo que se conoce como la ética del trabajo, ¿sí? que lo acompañó y que lo cimentó, que está principalmente centrada en la ética protestante, en el puritanismo del siglo XVII especialmente, que tiene que ver, para decirlo en forma muy cortita, tiene que ver con eso que decís vos, ¿no? Es decir, el trabajo es dignificante, el tiempo es oro, esa es una afirmación de Benjamin Franklin. Cuanto más trabaje, más me acerco a ser elegido por Dios, ¿sí? El trabajo duro y arduo es un indicador de salvación. Y eso, si bien no en estos términos, se ha secularizado y ha penetrado en las sociedades contemporáneas. Es decir, es algo que sigue estando presente. Más allá de que hay otras narrativas, hay otras creencias que entran en juego, como las que están asociadas al consumo. Pero ese tipo de creencias son las que, por ejemplo, pueden volver posible o no una propuesta como la de la renta básica universal, que ahora voy a contestarte eso. Es decir, la renta básica universal es una medida muy simple que tiene el objetivo de garantizar un mínimo material en dinero a todos los ciudadanos, ¿sí? Independientemente de su condición social. O sea, que te dé para comer, para sí, casa, techo. Exacto. Bien. Es decir, es un mínimo material que tiene como objetivo la realización de la libertad, porque cuando hablamos de libertad hay que tomar este término en serio, ¿sí? Porque la libertad no es la libertad del almacenero, la libertad del mercader. La libertad es la que permite ejercer la república, la que permite a un ciudadano ser un ciudadano de una república, y para esa libertad es necesario contar con un mínimo material. Entonces ese mínimo material se otorga en forma universal a todos los ciudadanos. Y por supuesto, una de las primeras preguntas que surge es, bueno, ¿y los ricos o las personas que tienen suficiente? Bueno, esas personas siguen siendo gravadas, ¿sí? Pero la renta básica tiene como uno de los objetivos evitar que bajo algunas circunstancias, como la que mencionabas recién de la pandemia, las personas caigan por debajo de ciertos mínimos, ¿sí? Es como una muy buena red de seguridad. Es perfectamente posible realizarlo, hay simulaciones que se han hecho en algunos centros importantes y en algunos lugares se ha realizado en forma parcial. Pero, reitero, no es un subsidio de pobreza, porque en Uruguay, cuando se mencionó en algún momento, de lo que se estaba hablando no era de la renta básica universal. No, transferencias monetarias puntuales. Por más que se le pusiera ese nombre, ¿no? Porque ahí hay una confusión. Sí. De lo que se estaba hablando, o la medida que se proponía era un subsidio para ciertas condiciones sociales, que eso es otra cosa. Esta medida tiene algunas dificultades para su implementación, me parece a mí, ¿no? Por algunas de las cosas que en la universidad, en un grupo de investigación, estamos tratando de evaluar. Una de ellas es la ética del trabajo. Es decir, es altamente probable que una porción importante de la población diga, bueno, no, yo no quiero que me den nada, yo lo que quiero es tener una remuneración solamente porque trabajo. Yo quiero trabajo y a partir de ese trabajo es que voy a obtener una remuneración. Entonces esa es una circunstancia que tenemos y es una circunstancia con la que hay que manejar. ¿Por qué? Con la que nos tenemos que manejar, porque si hay algo que no es posible es tener una sociedad de pleno empleo. Es decir, no hay trabajo para todos, ¿sí? Las sociedades de pleno empleo fueron un momento, principalmente las sociedades europeas, en un momento histórico del siglo XX, y hoy es algo absolutamente imposible. Entonces, a la hora de pensar en garantizar esas condiciones de ciudadanía,
hay que pensar en que hay una circunstancia fuerte y es que no vamos a poder garantizar el empleo a todo el mundo. Quien diga, solamente vamos a darle algún tipo de compensación a quienes trabajen, va a tener que garantizar el empleo de alguna manera. Si no, es un gran hipócrita. Hay otra asociada entonces, otra iniciativa, otra idea que es la de trabajo garantizado, la del Estado justamente garantizándole trabajo a todas y todos. Ahí, por supuesto, con una voluntad política, inventando puestos de trabajo nuevos donde no los había seguramente. Sí, esa es otra propuesta que hay en el mundo, que es la del empleo garantizado por el Estado, donde el Estado asume un rol de empleador, de garantizar... De quien no tenga trabajo, garantizar. Exacto. Bueno, nosotros vimos ahora hace poquito los jornales solidarios. Sería algo así. Pero para todas y todos. Para todos quienes lo deseen, para todos quienes estén en condiciones de... Salario digno también, ¿no? Salario digno y trabajo valioso. ¿Sí? Porque eso que decíamos al inicio, del reconocimiento de nuestra contribución a la sociedad, tiene que ver con trabajos valiosos. Entonces... ¿Qué vendría a ser un trabajo valioso? Perdón. Un trabajo que sea reconocido por todos o por los ciudadanos como un trabajo que contribuye a la vida de la sociedad, ¿sí? Que tenga un valor social. Entonces, bueno, hay algunas de las cosas que se manejan son trabajos que están asociados por ejemplo, a combatir el cambio climático, ¿sí? Que el Estado tiene que hacer, o a transformar la matriz energética, que el Estado tiene que hacer y que puede ocupar ese rol de empleador. Pero claro, como vos decías, para esto es necesario un acuerdo institucional, un acuerdo político para rediseñar instituciones y va a salir plata, ¿sí? Estas cosas no son gratis, pero la pobreza sale más cara, ¿sí? El desempleo sale más caro. Entonces, estas dos medidas yo creo que son como posibles opciones para garantizar esos mínimos de ciudadanía, ¿sí? Que de nuevo va Ferreira, que es como la conciencia filosófica del mejor Uruguay que tuvimos. Él ya lo planteaba de esa forma, planteaba el garantizar un mínimo social y que por encima de ese mínimo social luego nos diferenciáramos de la forma que fuese necesario. Muy bien, Gustavo Pereira, muchísimas gracias. Bueno, Segundo bloque de La Letra Chica, vamos a estar recibiendo a Juan Manuel Rodríguez, vamos a hablar del gobierno, de sindicalismo, de salarios, de varios temas, así que quédense que ya venimos. Seguimos en La Letra Chica, momento de invitarles a Twitter. Estamos al borde de los 40.000. Tu momento favorito de la noche. Bueno, sería exagerado porque viene gente muy rica y charlamos de temas importantes. Pero sí que me gusta invitarles. Estamos al borde de los 40.000 seguidores, además detrás de nuestro pajarillo. Twitter, @LaLetraChicaTV, hashtag La Letra Chica. Gracias, adelante. Pasa de todo y es hermoso. Precioso. Bueno, como les decíamos en este segundo bloque de La Letra Chica, nos vamos a seguir metiendo en lo que refiere a relaciones laborales y vamos a meternos en nuestro país y para eso recibimos a Juan Manuel Rodríguez, que es especialista en relaciones laborales y consultor de CEPAL y de la OIT. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, el gusto es mío. Para arrancar por algún lado, ¿qué destacarías de las relaciones laborales actuales en Uruguay, del hoy? Bueno, en este momento hay una especie de tensión en las relaciones laborales, básicamente porque los convenios que se firmaron a mediados del año pasado y comenzaron en julio, en su gran mayoría por 2 años, establecieron sistemas de ajuste salarial suponiendo una inflación que no se dio en la práctica, sino que fue muy superior. La consecuencia que tiene esto es que el salario real, cuando en la pauta se establecían criterios de ajuste y de recuperación, si uno suma las dos cosas, ve que la inflación real prácticamente en un año está alcanzando lo que se preveía para 2 años, sumando las dos, con lo cual la recuperación deja de existir y el salario real cae cuando las pautas establecían que iba a crecer. Entonces esto genera una situación en donde, bueno, la realidad no cumplió lo esperado y bueno, hay que saber qué se hace. Históricamente, cuando esto ocurre, los
convenios se renegocian. Y esto es uno de los temas que planteó Marcelo Abdala en el 1 de mayo. A diferencia de la decisión unilateral del gobierno de hacer ese ajuste a partir de julio. El gobierno hizo un ajuste que no cambia la estructura, aunque, sin duda, si uno tiene un ajuste cada 6 meses y en vez de cada 6 meses hace un ajuste en la mitad, en vez de un triángulo que cae hasta el siguiente ajuste, el triángulo es más chico porque se ajusta a los 3 meses. Es decir, lo que propone el gobierno es un aspecto positivo para los trabajadores, dentro de un marco en donde el ajuste final no cambia, porque esto es un adelanto a cuenta del siguiente ajuste, con lo cual la caída del salario será quizá un poco menor, pero se va a dar igual. Y Juan Manuel, en ese sentido, ¿cuál es? Obviamente es un punto de vista personal, pero es de enorme experticia. Se reclamó que en vez de hacer ese ajuste unilateral, se hubiera llamado de vuelta a consejos de salario también para los públicos. Se invita a los privados, pero a los públicos no se los llamó, ni a los jubilados tampoco para dialogar. A nivel de costumbres en las relaciones laborales y entre un gobierno y los trabajadores, ¿era de orden llamar y sentarse a dialogar? ¿Está bien un ajuste unilateral? Porque de última se había pautado juntarse a charlar en el momento en que se van a juntar. ¿Cómo lo ve usted eso? Tú decís era de orden, es de buena práctica hacerlo, porque las relaciones laborales, más allá de lo que uno pueda pensar, no las define un gobierno, siempre son una construcción social, porque hay actores directamente involucrados que por ley tienen derecho, o sea, cuando hay una resolución del Consejo de Salario, tiene un voto el gobierno, tiene un voto los trabajadores y tienen un voto los empresarios. Esto quiere decir las relaciones laborales son tripartitas, podrían ser bipartitas si el gobierno no participara, como ocurre en algunos países. En nuestro país desde mucho tiempo y particularmente desde el año 43 que se aprueba la ley de Consejo de Salario, son siempre tripartitas, salvo cuando no hubo libertades. Pero siempre que hubo libertades fueron tripartitas. Esto quiere decir, si son tripartitas, lo razonable es que ante una situación no prevista se convoque a las partes y se logre un nuevo acuerdo. Porque en definitiva se estableció un criterio o un valor de lo que fuera, que se esperaba que fuera la inflación y eso no se cumplió. Y todo indica que no se va a cumplir en el futuro, porque nadie está previendo hoy que la inflación vaya a bajar, no solo por factores internos, también por internacionales. Pero entendámonos, toda la gente compra los bienes en Uruguay. Si la inflación se da en Uruguay, fuera por la razón que fuera, el poder de compra cae. Con lo cual, es razonable decir, convoquemos a las partes y veamos qué hacer ante esta situación no prevista. Bien, hablando de la caída del salario real, vamos a repasar lo que decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y ya seguimos con el tema. Sobre todo, un compromiso que está vigente, que es que lo que se pierde, lo que se perdió en este periodo puente que terminó el 30 de junio, que es el orden del 4,3%, se va a recuperar, porque hay un compromiso de la coalición, que fue un compromiso electoral, en donde en principio, antes del coronavirus, la idea era que no iba a haber pérdida del salario real, luego vino esta catástrofe mundial, y bueno, entonces eso se ha ido demorando, pero el compromiso de la recuperación está en pie, ¿no? Bien, veíamos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hablando en agosto del año pasado. Hay crecimiento en el país, hay recuperación, pero esto no se refleja en el salario real. ¿Cómo afecta esto a las relaciones justamente? Y bueno, también y en lo que refiere a los sindicatos con el gobierno. Bueno, genera esta situación que si tú ves la lógica del discurso de Marcelo Abdala en el 1 de mayo, que es un discurso muy ordenado, dijo voy a tratar 3 puntos y trató los 3 puntos. El primero fue la caracterización de la situación.
Y la forma en que lo caracterizó es efectivamente como resulta de la realidad. Si tú tenés un determinado, llamémosle lo que se llama la torta, que se mide por el Producto Bruto Interno. Si el Producto Bruto Interno crece, la torta significa que crece. Es decir, en ese periodo que se está analizando, lo que se produjo en bienes y servicios es más. Esa torta se distribuye. Si una parte de la población, en términos reales, que es en forma de bienes y servicios, que tienen capacidad de compra, por eso la compran, una parte recibe menos, esto quiere decir que la otra parte que no se está recibe más. Con lo cual hay una distribución en contra de los que pierden poder de compra a favor de la otra parte de la población, que no son trabajadores y pasivos. Bien, esta situación es una situación, digamos, en donde inevitablemente no puede caracterizarse de otra forma que una distribución inequitativa, que aumenta la diferencia que ya existe en el nivel de ingresos de la sociedad en contra de trabajadores y pasivos. En su libro La Revolución Tecnológica, vamos a cambiar un poco, seguimos por supuesto hablando de trabajo, pero hablemos de esto, de la revolución tecnológica. El fin del trabajo es el sugerente título. Plantea que se están armando nuevas relaciones laborales. Respuesta breve para tema complejo. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se está armando la cancha? Bueno, las nuevas relaciones laborales resulta de que siempre que hay una revolución tecnológica cambian los procesos de trabajo. Y la revolución digital cambia mucho esto. Hay una mayor robotización, hay una integración de la inteligencia artificial en los procesos. Esto significa que hay algunas actividades que van a ser sustituidas por máquinas, computadoras. En definitiva, los robots son una máquina dirigida por una computadora. Y obviamente esto significa que lo que va, digamos, quienes van a trabajar probablemente tengan que tener habilidades nuevas. Cuando esto comenzó, hubo un trabajo que fue muy reconocido en el mundo, estamos hablando de 2013, en donde decía que la cantidad de puestos de trabajo que se iban a perder en la economía que se estudiaba, que era la norteamericana, alcanzaba el 47%. Esto generó un caos, digamos. Imaginémonos un mundo donde la mitad de la gente no puede trabajar, ¿no? Se habló de la sociedad post-trabajo, en donde ya no hay trabajo, con lo cual veamos qué podemos hacer. Bueno, hubo una gran discusión. Este trabajo se repitió en prácticamente todos los países, incluido Uruguay. Hubo 4 trabajos de Uruguay, todos dieron resultados parecidos, con lo cual, con esta metodología de este trabajo, la situación era caótica. Transcurrieron 10 años de esto. En el medio hubo otra cantidad de trabajos que cuestionaron la metodología de ese trabajo y hoy verdaderamente lo que se ve es, primero, la tasa de desempleo en el mundo no crece. Con lo cual, esto lo que está indicando es, si se pierden algunos trabajos, al mismo tiempo se están creando otros. Esto no significa que no haya problemas. ¿Por qué? Porque los nuevos trabajos seguramente requieren habilidades distintas de los que se pierden. Pero no es que no sea posible hacer recalificación profesional, que yo creo que es la demanda que hoy están haciendo los sindicatos en el mundo, más incluso que salarios. Entonces esto da lugar, como siempre ocurre, digamos, cambian las competencias, cambian las tareas, cambian los salarios, cambian la forma de trabajar. Digamos, el teletrabajo que ahora vemos con la pandemia, dado que no se podía ir a trabajar, se multiplicó el teletrabajo. Pero el teletrabajo existe hace mucho. Existe el trabajo de las plataformas, en donde hubo una discusión durante un gran tiempo, en cierta medida sigue, ¿son dependientes o no son dependientes? Cada país resolvió una cosa distinta.
se está generalizando la idea que son trabajadores dependientes, que tienen que tener derechos, que tienen que tener derechos de horas extras. Es decir, como ocurrió en la historia muchas veces, ¿no? Porque, digamos, cuando sale el motor a explosión, ¿qué hacían los trabajadores de las diligencias? Obviamente no iban a poder trabajar como trabajaban antes, pero el empleo no cayó, más bien se amplió. Y en ese sentido hay un encare diferente de los sindicatos cuando pensamos en estos ciclos que de alguna manera, salvando todas las lejanías que tienen, pero que se repiten, ¿no? Esos avances tecnológicos, ese miedo a la pérdida de trabajo, ¿los sindicatos lo encaran diferente hoy en día? Lo encaran en vez de ir a reventar la máquina. Lo encaran a partir de lo que muestra la historia. En la primera revolución industrial quemaron máquinas, claro, pero también quemaron gente. Los perseguían pensando que ellos eran el resultado es que si esa máquina, esa empresa, esa máquina y ese empresario fue sustituido por otro. Lo cual, ante una revolución tecnológica, el camino no es negarla. La revolución tecnológica permite, por eso se generaliza, se ha generalizado la primera, la segunda y se va a generalizar la actual. Y se va a generalizar de una forma distinta, no es un mecanicismo, pero se va a generalizar porque la productividad es muy superior. Hoy se produce mucho más que antes. El tema es que al mismo tiempo que se produce más que antes, se distribuye mucho peor que antes. Pero este es un tema de cuál es el arreglo social de la distribución, que va a ser la gran batalla que va a haber de aquí en adelante, sin ninguna duda. Pero los sindicatos hoy asumen lo que fue la historia de ellos y no niegan la revolución. Es más, hay dirigentes sindicales que han hecho libros promoviendo la revolución industrial y la aplicación de nuevas tecnologías. Lo que sí plantean es que esto no signifique pérdida de beneficios, que no signifique que quede gente fuera del sistema productivo, y si queda fuera del sistema productivo, hagamos un reparto de horas de trabajo hasta que se generan las nuevas horas de trabajo y puede trabajar, si no todos, todo el que quiera trabajar. Entonces, en definitiva, hay derechos nuevos que se reclaman, pero no se niega un hecho que claramente significa que la sociedad se moderniza y puede tener una generación de riqueza superior a antes. Obviamente, si la distribución no mejora, la situación es igualmente explosiva. Y en cuanto a la fuerza entonces del sindicalismo, el lugar que ocupa en la toma de decisiones a nivel social, hay un debilitamiento, más allá de que decías claramente, ¿no? En el centro va a estar el tema distribución. ¿Cómo ves el futuro del sindicalismo? Bueno, lo que hoy se habla es que la tasa de afiliación sindical en la gran mayoría de los países, particularmente en el primer mundo, ha caído. Se explica esto diciendo que la organización sindical, con la nueva modalidad de trabajo, esta que se deriva de la nueva forma de trabajar, es más compleja. Los trabajadores ya están más involucrados, están más integrados dentro de las cadenas de mando, tienen más responsabilidad, tienen intereses más diferentes, entre ellos, quiero decir, con lo cual hacer plataformas sindicales que los represente a todos es más complejo. No es la primera vez que pasa esto en la historia. O sea, este sindicalismo de masas, que es como se denomina al sindicalismo cuya fuerza es la amplia mayoría de los trabajadores afiliados, tiene un cuestionamiento con estas nuevas formas de trabajar. Pero es un tema que el sindicalismo en la historia lo ha sabido resolver. El propio sindicalismo de masa es una reacción al modelo sindical previo al fordismo y el taylorismo de, digamos, la primera etapa o las primeras décadas del siglo pasado. Llevó décadas encontrar una forma de volver a ser
representativo de los trabajadores. Pero seguramente se van a encontrar maneras. No podemos decirlo hoy cómo, pero la historia muestra que no es la primera vez que el sindicalismo encuentra un desafío como el actual. En 2 frases, ¿la reducción en horario de la jornada laboral puede convertirse en una reivindicación importante? Claro, sin duda. Sin duda que, sobre todo en periodos, es decir, hay trabajos muy recientes que muestran que ya hoy hay escasez de trabajo. A diferencia de lo que se previó hace 10 años, hoy hay escasez de trabajo. El problema es que no hay en el mercado las habilidades que se requieren. Por eso se necesita la recalificación profesional. Pero si hubiera en un país un periodo en donde escasea el trabajo y hasta que se recalifica para asumir los nuevos puestos, la reducción de la jornada de trabajo o lo que se llama el reparto de las horas de trabajo es una medida perfectamente razonable. Sería lo que yo llamaría una política activa de empleo, es decir, un subsidio para prever una situación en la cual por un periodo determinado no hay toda la demanda para ocupar a todos los trabajadores. Obviamente esos trabajadores necesitan tener un ingreso, porque si no, no pueden subsistir, sabiendo que dentro de poco tiempo se va a generar, como lo están indicando los números, esos nuevos puestos de trabajo. Juan Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por esta charla acá en La Letra Chica. Encantado, el gusto es mío. Gusto enorme. Bueno, quédense porque nos vamos a ir para Argentina y vamos a hablar del futuro en el último bloque de La Letra Chica de hoy. Empezamos este tercer y último bloque de hoy de La Letra Chica abriendo comillas y dice: entre máquinas, algoritmos y criptomonedas, el relato del mundo que viene le baja el precio a nuestra fuerza de trabajo. Cierra comillas. Porque así comienza el último artículo que escribió para la revista Anfibia nuestra invitada, la economista Sofía Scaserra, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, de la Universidad Nacional 3 de Febrero en la Argentina, todo eso. Y con ella vamos a conversar en este tercer bloque. Buenas noches y muchas gracias, Sofía, por recibirnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por interesarse por estos debates tan importantes cercanos al 1 de mayo. Sofía, gracias. Y bueno, en esta primera pregunta la voy a leer porque quiero ser fiel a todo lo que recuerda nuestro queridísimo productor periodístico Wilmar Umpierres. Los primeros Nokia 1100, ¿usted se acuerda de eso, Temponi? Claro que sí. El fax. Sí. El beeper. Los chirridos del módem para entrar a internet o los primeros mails de Hotmail. La década del 90 nos trajo tecnologías disruptivas que cambiaron como nunca nuestra forma de trabajar y hoy estamos en otra fase de esta transformación tecnológica. Décadas atrás, el matemático inglés Alan Turing ya se preguntaba si la inteligencia artificial era realmente inteligencia. Sofía, ¿vos qué opinas de esto que decía Alan? Bueno, creo que estamos frente a unas nuevas tecnologías disruptivas a las cuales les hemos otorgado una potestad y un poder como nunca antes visto en la humanidad. Se habla de inteligencia artificial y uno cree que es inteligente realmente y que tiene información completa y que va a tomar las decisiones correctas, ¿no? Porque está hecha a base de super mega datos, ¿no? O big data, y entonces uno dice, no, bueno, si tiene información perfecta, seguramente la decisión que tome va a ser la correcta, ¿no? Entonces surge esta idea de solucionismo tecnológico, de creer que cualquier cosa que esté mediada por la tecnología es mejor que aquello que no está mediado por la tecnología, ¿no? Entonces, un poco lo que hay que empezar a poner en jaque y a poner en disputa desde una perspectiva más epistemológica, si se quiere, o filosófica, es, bueno, ¿quién decide cómo se maneja una tecnología? ¿Quién decide cómo se diseña una tecnología? ¿Quién decide lo que decide la tecnología, ¿no? Porque parece como que si la tecnología tiene información completa es neutral, ¿no? Entonces va a tomar la información, la decisión correcta. Y bueno, no, los trabajadores sobre todo nos estamos dando cuenta que esto no es tan así. Ya nos hemos dado cuenta como consumidores
cuando el producto que nos presentan es aquel que pagó publicidad y no aquel que más nos conviene o aquel más barato. Con el escándalo de Cambridge Analytica lo empezamos a poner en duda como ciudadanos, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, ¿hasta qué punto la información que le damos a Internet no es utilizada para manejarnos como ciudadanos respecto de la información que tenemos en campañas políticas? Y ahora viene esta nueva etapa como trabajadores. Y lo que hay que poner en disputa un poco, me parece, es esta idea de que la tecnología es inteligente, de que la tecnología es neutral, de que la tecnología toma decisiones correctas y empezar a preguntarnos si la tecnología que estamos utilizando es la correcta y si persigue los intereses que queremos que persiga como sociedad. ¿Para qué estudiar si hoy se puede ganar guita jugando videojuegos? Otra frase de tu artículo, tomada de una situación entre chiquilines en un centro de estudio. ¿Se puede hablar de la muerte del trabajo tal cual lo conocemos, así de tremendista que suena la frase? Bueno, yo creo que hay un discurso que circula entre los gurúes del mainstream de que todos nos vamos a quedar sin empleo. Y es un discurso que no es caprichoso o no es accidental. Es un discurso que lleva a hacerle creer al trabajador que mejor aceptes condiciones de trabajo malas, ¿no? De trabajo, de estos recursos inhumanos que ustedes titularon muy bien a su programa, que aceptes estas condiciones de trabajo a la baja, porque la alternativa es quedarte sin empleo, ¿no? Entonces estas ideas, no sé cómo están en Uruguay respecto de esto, pero en Argentina están surgiendo muchísimas estafas respecto de las criptomonedas, ofreciendo tasas de ganancia irrisorias en el mercado, diciéndote, no, vos sos un gil que vas a trabajar todos los días, ¿no? Cuando yo puedo ganar un 7% anual en dólares, timbiando con las criptomonedas, o estos debates en torno a, bueno, nos vamos a quedar todos sin empleo, las máquinas nos van a reemplazar, y esto tiene un imaginario que actúa dentro de la clase trabajadora diciéndole, no, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a salir a laburar? ¿Para qué vas a salir a trabajar? Si en definitiva no tiene sentido porque en el futuro todos nos vamos a quedar sin empleo. Y a lo que apunta ese discurso claramente es a decirle a la gente, bueno, no luches por tus derechos no tienen sentido, aceptá las condiciones de trabajo de porquería que te ofrece este capitalismo digital, no luches por una nueva agenda de derechos laborales en una nueva revolución industrial y conformate con lo que hay, ¿no? Este es un intencional claro y preciso que está bajando línea desde muchos medios de comunicación, desde muchos foros internacionales, económicos, desde muchos gurúes de la tecnología y demás, porque lo que buscan es justamente eso, que no haya una nueva agenda de derechos laborales. Escuchaba a la persona que invitaron antes que a mí, que hablaba sobre el sindicalismo, sobre los nuevos derechos, y me parece que a eso es lo que hay que apuntar. No a bajarle el precio al trabajo, sino a subir la apuesta del trabajo. Decir, mira, trabajo va a haber y lo que quiero disputar son las condiciones de trabajo en las cuales voy a trabajar en el trabajo del futuro. Bien, Sofía, y sobre el precio del trabajo vamos a compartir un tape sobre qué es lo que dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a esto. Lo vemos y ya seguimos conversando contigo. Dale. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employees bargaining chip now. What's happening? They're going to have to compete and start paying hard-working people a decent wage. Bien, en los rubros tecnológicos se dice que no se encuentra mano de obra. Biden dice paguen más. ¿Está ahí la cuestión, Sofía? Yo creo que está en pagar más, pero también hay varios temas acá, ¿no? Porque está una aceleración en la transformación del mundo del trabajo que hace que necesitemos nuevas habilidades en el mundo del trabajo. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de Mariana Ferrarelli, una tecnoconsultora en educación acá de Argentina, que ella habla de alfabetismos aumentados, ¿no? De esta idea de alfabetizar a la gente no solamente en el uso de una computadora, sino en cuestionarse si la herramienta que está utilizando es la correcta o no y cómo apropiarse de esa tecnología para hacerla más productiva en su mundo del trabajo. Y me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver primero con actualizar la base tecnológica de la sociedad, porque claramente no se necesitan solamente programadores, se necesitan filósofos, psicólogos, se necesitan trabajadores
sin habilidades profesionales, ¿por qué no también? Se necesitan distintos tipos de trabajadores que se adueñen de esta tecnología, que se la apropien y que surja de la reconversión. De hecho, yo muchas veces lo que digo es, bueno, si algo mostró la pandemia es que hay una aceleración tecnológica, no tiene que ir en detrimento de la cantidad de empleo, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo hemos salvado gracias a la digitalización durante la pandemia, ¿no? Muchos puestos de trabajo que se han reconvertido, han pasado a teletrabajo, han pasado negocios que han pasado a venta a través de redes sociales o de plataformas, digamos, se han reconvertido. La pregunta es cómo hacer para que esos puestos sean puestos de trabajo decentes. Y ahí es donde surge la nueva agenda de derechos laborales, que eso también es subirle el precio al salario. El salario no es solamente la cantidad de dinero que yo gano y que me depositan en mi cuenta bancaria mes a mes. También son las condiciones de trabajo, ¿no? Y me parece que en esas condiciones de trabajo que tenemos que empezar a generar, tiene que haber nuevos derechos, como el derecho a la desconexión digital, entendido como el derecho a que no me contacten fuera de mi horario de trabajo, ¿no? Que no me contacte mi empleador fuera del horario de trabajo, porque no es el derecho que yo tengo a apagar mi celular, porque si yo apago mi celular, dejo de hablar con mis padres, con mis amigos, con mis hermanos, con cualquier otro afecto con el que yo quiera conversar, con lo cual es el derecho a no ser contactado para poder disfrutar de un tiempo de descanso sin sentir la obligación de tenerle que clavar el visto al jefe, ¿no? Sin tener que sentir esa ansiedad. Obviamente también está la protección de datos de los trabajadores en un paradigma de empleo algoritmizado, donde muchas veces los algoritmos median para generar sistemas de sanciones, de premios y castigos a los trabajadores que miden las métricas de nuestra productividad. Tenemos que empezar a tener una agenda de derechos laborales que incluya la protección de datos de los trabajadores, el derecho al anonimato, la privacidad, qué se puede y qué no se puede hacer con los datos de los trabajadores y de qué manera se pueden o no se pueden procesar. Indudablemente también la auditoría algorítmica por parte de los sindicatos, que los sindicatos sepan qué están haciendo los algoritmos en ámbitos de trabajo y puedan decidir e incidir sobre esas decisiones, que puedan decir, bueno, no, determinadas métricas no las podés sacar porque van en detrimento del trabajador y de su productividad. Sí. En ese sentido, porque algoritmo para acá, algoritmo para allá, estamos mucho hablando de los algoritmos, ya sea que nos manipulan como consumidores, vos decís ahora que te pueden manipular o quitar libertades o derechos a la privacidad como trabajadores. ¿Qué son los algoritmos? ¿Cómo funcionan y cómo afectan el trabajo? Bueno, a mí hay una explicación que me gusta mucho, que no es mía, es de una matemática que se llama Cathy O'Neil, que escribió un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que ella lo explica de una manera muy clara para cualquier persona que lo pueda comprender. Ella dice que ella tiene un algoritmo en la cabeza todas las noches para decidir qué cenar en su casa. Y ese algoritmo tiene variables, como por ejemplo qué tiene en la heladera, cuántas ganas tiene de cocinar, si tiene dinero o no tiene dinero para ir a comprar nuevos insumos para su comida, si hay una restricción alimentaria, por ejemplo, un celíaco en la casa, qué comió al mediodía, qué comió la noche anterior, cuáles son los gustos de la familia, si tiene tiempo o no tiene tiempo para cocinar, si tiene ganas o no tiene ganas para cocinar, ¿no? Hay como distintas variables, ¿no? Distinta carga de datos. Y ella dice, todas las noches yo maximizo ese algoritmo y decido, bueno, hoy a la noche vamos a comer pollo con ensalada, ¿no? O sea, ella toma la decisión en base a todas esas variables. Y ella lo que explica muy inteligentemente, te dice, mira cómo la tecnología no es neutral, mira cómo la tecnología decide de determinada manera, que si ese algoritmo lo maximizo yo, muy probablemente el pollo con ensalada gane mucho más que la milanesa con papas fritas. Ahora, si ese algoritmo lo maximiza mi hijo de 8 años, y muy probablemente la milanesa o la hamburguesa o la pizza le va a ganar al pollo con ensalada. ¿Por qué? Porque la valoración nutricional de los alimentos no va a ser tan relevante y los gustos van a ser más relevantes. Y ella lo que te está explicando es qué es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es una sucesión de órdenes que ordenan o maximizan determinados datos y que con base a eso toma una decisión o te muestra resultados en un orden determinado. Entonces, cuando estamos hablando de los trabajadores, ¿quién decide cómo va a ser ese ordenamiento? ¿Quién decide qué es importante y qué no es importante? ¿Quién decide, por ejemplo, si la inclinación política de un trabajador juega a la hora de evaluar su performance productiva o no juega a la hora de evaluar su performance productiva? ¿O quién decide si, por ejemplo, esa persona se tomó licencia porque tenía un hijo enfermo o porque tenía algún problema familiar? Eso va a contar a la larga a la hora de evaluar su performance productiva o no. ¿Quién decide eso? Porque si no, parece que el algoritmo es neutral, que el algoritmo
decide en base a información perfecta, y esto lo que te demuestra este ejemplo es que esto no es así, que un algoritmo es un ordenamiento y que ese ordenamiento no es neutral, ese ordenamiento alguien lo decide. Y entonces ahí es donde entra la importancia de la auditoría, de saber cómo está constituido, cómo está construido ese algoritmo, cómo están evaluando a los trabajadores y de qué manera están diseñando esos premios y castigos para poder ordenar a la fuerza de trabajo. Por eso digo que la auditoría algorítmica es un nuevo derecho laboral que hay que conquistar, porque sobre todo esto lo vemos en el paradigma de plataformas, pero cada vez está más inmerso en otros ámbitos de trabajo. Por ejemplo, desde el momento en que teletrabajamos y nos ponen un software de vigilancia en las computadoras de los trabajadores, o desde el momento en el que empezamos a tener algún tipo de evaluación de performance a través de sistemas automatizados en los ámbitos de trabajo. No sé si quedó claro, pero me parece que ese ejemplo es bastante esclarecedor de por qué estamos diciendo que esto es un nuevo derecho laboral y que los sindicatos tienen que tener incidencia necesariamente en entender quién decide cómo están evaluando a estos trabajadores. Sofía Scacerra, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en La Letra Chica. La verdad que un gusto enorme escucharte y yo me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, será para la próxima. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, si algo que queda claro es que ese discurso de que no hay futuro, ese discurso desesperanzador tiene un único objetivo, que es bajarle el salario a los trabajadores y las trabajadoras, así que bueno. En el capítulo conclusiones, cortita y al pie. Más o menos, me quedé con eso ahí para preguntarle al final, pero bueno, ya llegará. Hermoso. Hermoso no, digo, hermosa tu conclusión. Nos vamos hasta el miércoles, les recordamos. Sí. Porque mañana martes hay NBA en nuestro horario, aquí en la pantalla de TV Ciudad. El miércoles volvemos con el tema puerto. Con el tema puerto, y quédense acá en la pantalla de TV Ciudad, que se viene Línea de 3. Gracias por acompañarnos, un gusto. Chau.